SER Podcast. Empieza Hora 25. Es inminente la firma del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para que el salario mínimo suba 15 euros al mes desde ya, de hecho retroactivo desde el 1 de septiembre. El acuerdo, ya lo sabíamos esto, será sin la patronal, que se niega en redondo a cualquier subida por mínima que sea, así que será un pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, un pacto que incluirá además compromisos de subida del SMI hasta 2023. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, y que se va a someter a audiencia pública antes de llevarlo al Consejo de Ministros. El acuerdo consiste en una subida de 15 euros al mes en 14 pagas desde el 1 de septiembre. Así que desde el 1 de septiembre el SMI pasa de 950 a 965 euros al mes. Esa cifra queda en la parte media de la horquilla que dibujaron los expertos, entre 12 y 19. Así que esto es lo que aplica, 15 euros para este año 2021. Y efectivamente se dibuja la senda de subidas para el año 2022 y 2023. En torno a 1.000 euros para el 1 de enero de 2022 y el 60% del salario medio a partir del 1 de enero de 2023. Todo esto, acuerdo con sindicatos y sin patronal, que tendrá que aplicarlo en cualquier caso. La luz dará mañana un ligero respiro, se pagará a 166 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, son 22 euros menos que hoy, pero sigue siendo carísima en comparación con los 43 euros que valía el mismo viernes del año pasado. Mañana 166, hace un año 43. Hoy precisamente entran en vigor las medidas del plan de choque que ha aprobado el Gobierno para que este subidón del mercado mayorista no se traslade a la factura minorista, la de los hogares. La vicepresidenta Teresa Rivera ha advertido a las eléctricas de que la rebaja tiene que aplicarse ya, en la factura del mes de septiembre. Los comercializadores deben incorporar la referencia a cuál es el impacto en la reducción de este capítulo cargos. Aparecerán reflejadas estas medidas. La luz, por cierto, no parece haberle pasado demasiada factura al gobierno de coalición, según el último barómetro del CIS. El PSOE saca 9 puntos de distancia al PP en la encuesta que hemos conocido hoy. Encuesta barómetro que se hizo entre el 1 y el 13 de septiembre, o sea que ya estábamos en medio de la escalada del precio de la energía. Isabel Villar. Sí, los socialistas suben 2 puntos en estimación de voto hasta el 29,6% respecto al barómetro de julio, y el PP cosecha su peor resultado desde abril, con una caída de casi 3 puntos, se situaría en el 20% de estimación de voto. Vox se mantiene en el tercer puesto con un 13,8% y Podemos mejora 7 décimas sus resultados hasta el 11,3%. Y Ciudadanos también crece un punto hasta llegar al 6,5% de estimación de voto según este barómetro. Y hoy, un día después de la primera reunión de la mesa de diálogo, reaparece en escena Junts per Catalunya. El partido de Puigdemont, después de su primer e infructuoso intento por torpedear la mesa de diálogo, mantuvo ayer un perfil bajo, però hoy han empezado a revolverse en público. Perquè ahir a la taula estava asseguda la minoria de l'independentisme. Es el Sartadi, portavoz de Junts, diciendo que en la mesa estaba sentada ayer la minoría del independentismo. Quien estaba sentado ayer era Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. Esta tarde Aragonès se ha reunido con su vicepresidente, Puigneró, que es de Junts, y le ha pedido lealtad, que no se vuelvan a repetir escenas como las de estos días. Esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en la importancia del foro de diálogo que se inauguró ayer. Nos gustaría que todo el mundo se sumara al diálogo. Todo el mundo en Cataluña y todo el mundo en España, porque no hay otra manera, no tenemos otro cauce. O sea, ya el proceso soberanista está terminando. Ahora iniciamos una nueva etapa, que es la de la búsqueda de las soluciones. Y esas soluciones solo se pueden producir por el diálogo. El procés está terminando, dice Bolaños. Pero Laura Vilagrà, consellera catalana de Presidencia, ha dejado claro también en Hoy por Hoy que ellos no consideran un avance suficiente un diálogo sobre cuestiones concretas como la financiación o las infraestructuras. El deseo de querer decidir es muy fuerte y no se va a terminar porque pactemos temas que son importantes, pero son de infraestructuras o de financiación o otros aspectos. Y la oposición a nivel nacional le pide al gobierno conocer el contenido, las actas de la reunión de ayer. Lo han dicho Pablo Montesinos, PP, Inés Arrimadas, Ciudadanos. Pedro Sánchez nos está ocultando lo que realmente negoció con el señor Pere Aragonés. ¿No estuvieron 2 o 3 horas hablando? Que nos digan de qué. ¿O es que encima de la infamia lo van a hacer con opacidad? Es noticia de esta tarde, Italia se convertirá a partir del 15 de octubre
en el primer país europeo que impone la vacunación obligatoria a todos los trabajadores del sector público y también los del sector privado. Joan Solés, corresponsal. Buenas tardes. Con la unanimidad de los ministros de los 9 partidos del Ejecutivo italiano de unidad y con el apoyo de los gobiernos regionales, Italia extiende la obligatoriedad de la vacunación anti-COVID a los empleados públicos, privados y autónomos. Una medida ya vigente en los sectores sanitario, docente, para los viajes de media y larga distancia, para acceder al interno de locales y para los extranjeros a la entrada del país. Por consiguiente, afecta a la práctica totalidad de la población italiana y visitantes. El decreto fija 4 semanas para crear los mecanismos de control o para que se vacunen quienes no lo han hecho todavía. Por ello, entrará en vigor el próximo 15 de octubre. El incumplimiento se sancionará con multas de hasta 1.000 euros e incluso, en el supuesto de empleados reincidentes, con la suspensión de sueldo y empleo. Precisamente sobre las vacunas, pregunta hoy también el CIS. En España, la mitad de los españoles está de acuerdo en que la vacunación debería ser obligatoria para todo el mundo, para toda la población, frente al 25,4% que rechaza esa opción. Y el porcentaje de gente que está de acuerdo con que sea obligatorio el pinchazo se dispara si se acotan las profesiones. Un 81% de los encuestados opina que debería ser inevitable el pinchazo para el personal sanitario, el que trabaja en las residencias y también para los que trabajan de cara al público. Sobre vacunación, la Comisión de Salud Pública ha aprobado hoy esta tercera dosis para los ancianos de las residencias y para enfermos de cáncer. También se les pondrá la tercera dosis a otras personas consideradas de alto riesgo ante la COVID, como las que van a diálisis o los mayores de 40 años con síndrome de Down. También los enfermos con fibrosis quística. Hora 25. Aimar Bretos. Han pasado ya a disposición judicial los 14 detenidos en Mallorca por ofrecer dinero a menores tuteladas a cambio de sexo. Las contactaban a través de páginas web y entre las arrestadas hay chicas menores, también tuteladas, que se dedicaban a captar a compañeras de los centros de acogida para que se prostituyeran. Es una investigación que empezó hace 3 años con un caso concreto de explotación de una menor. Los investigadores han empezado a tirar del hilo y han llegado a estas 13 víctimas. Radio Mallorca, Lucía Bórquez. La Policía Nacional ha localizado hasta el momento a 13 víctimas menores de edad, entre las que hay niñas tuteladas en centros de la Administración. La primera fase de la operación se saldó el pasado agosto con la detención de 3 chicas menores de edad acusadas de presuntamente captar a otras niñas para que ejercieran la prostitución. Fuentes cercanas a la investigación confirman a la SER que estas 3 menores detenidas están tuteladas en centros de la Administración. La segunda fase culminó ayer con la detención de 14 personas, 10 hombres y 4 mujeres con edades entre los 21 y los 65 años. Están acusados de contactar con las víctimas a través de páginas web de contactos para adultos en las que ofrecían dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2019. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. El Parlamento Europeo ha pedido hoy que la violencia de género se considere un delito europeo, como son ya el terrorismo, la trata o el tráfico de drogas. Esto implicaría armonizar la definición de la violencia machista en todos los países europeos y así se podrían contabilizar los casos en toda la Unión, cosa que ahora mismo es imposible. Aunque la decisión final no depende del Europarlamento, sino que depende de los Estados, el Parlamento ha votado a favor, sin los votos del PP de Pablo Casado, que se ha abstenido por una mención que había en la resolución al aborto, que no les gustaba. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Una vez más, si los populares españoles se desmarcan de una votación importantísima, en este caso para los derechos de la mujer, y justo cuando una amplia mayoría de la Eurocámara, lo veis con este resultado, opta por hacer uso de una iniciativa legislativa para que los gobiernos admitan que el problema es global y que por tanto la Unión necesita soluciones conjuntas. Lo que quieren es que las agresiones contra la mujer, especialmente la violencia familiar y doméstica, sea considerada como un delito gravísimo en la Unión Europea, al mismo nivel que el terrorismo, y que por tanto la Unión se dote de instrumentos jurídicos comunes en la definición y en un tipo de sanciones mínimas. Esta es la demanda que ahora tendrán que clarificar los gobiernos, conscientes de que en estos momentos este tema exige la unanimidad y que son solo 21 los que han firmado la Convención de Estambul, que es la convención que acepta que la violencia doméstica es un delito. A 10 días de las elecciones en Alemania, la canciller Angela Merkel está hoy en París, reunida con el presidente Emmanuel Macron, una reunión con sabor a despedida de Merkel tras 10 años al frente de Alemania. Ambos líderes acaban de comparecer ante los medios. Nos vamos hasta allí, a París. Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Ambos líderes han comparecido brevemente en el patio del Elíseo durante menos de 10 minutos antes de su última reunión oficial y que Emmanuel Macron ha definido como cena de trabajo amigable. El presidente francés ha destacado la necesidad de abordar la crisis en Afganistán y, sobre todo, garantizar la ayuda humanitaria a quienes se encuentren en situación de riesgo. Sobre la mesa, la situación en Ucrania y Bielorrusia, la próxima cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, que tendrá lugar en octubre en Eslovenia, y la presidencia de Francia en la Unión Europea a partir de 2022. Macron ha mencionado la necesidad de construir una Europa autónoma a nivel militar y, por su parte, Angela Merkel ha destacado que también se abordará la relación de Europa con China o Estados Unidos. Todo ello sin disimular la buena sintonía entre ambos líderes. La canciller, además, ha asegurado que esta última reunión será apasionante y, sobre todo, amigable. Y frente a esta foto amigable de los dos principales líderes del conservadurismo y liberalismo europeo reunidos en París, aquí en España, hoy la imagen a la que hemos asistido ha sido a la de Isabel Díaz Ayuso contemporizando como pocas veces antes con la extrema derecha de Vox. Ha pasado Ayuso de defender la ley de protección contra la LGTBI-fobia que aprobó hace 5 años la Asamblea de Madrid a querer cambiarla. En 2016 el PP votó a favor de aquella ley. Ayuso, de hecho, decía, y está por escrito, decía Ayuso, para defender aquella ley, que hay gente que no puede vivir en plenitud ni en libertad a causa de prejuicios ajenos y que para evitar esa discriminación hacía falta aquella ley. Bueno, hoy Ayuso quiere cambiar esa ley. ¿Qué ha pasado en medio? Pues ha pasado Vox y sus votos que Ayuso necesita para sacar adelante los presupuestos. Radio Madrid, Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora siempre había esquivado el tema cada vez que Vox le exigía derogar las leyes de identidad de género. Ayuso respondía lo mismo: no estamos en eso. Pero ahora, en plena negociación de sus presupuestos, la presidenta madrileña hace este guiño a Vox, comprando el discurso de la ultraderecha al reconocer que la presunción de inocencia podría verse vulnerada en sus propias leyes. Por eso, ahora sí accede a derogar algunos artículos como el que reconoce la inversión de la carga de la prueba. Son artículos de difícil aplicación, de hecho nunca se han aplicado, por tanto no creo que sea necesario que sigan incluyéndose en un texto. Y mientras Ayuso tiende la mano a Vox, saca su lado más duro contra la líder de la oposición, Mónica García. Que un día se presenta en el programa de La Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias. También ha habido tiempo para una mención fugaz a la guerra abierta por el control del PP de Madrid, crisis que Ayuso resume en 4 palabras: nos va la marcha. Y la Audiencia Nacional mantiene, a esta hora por lo menos, el acto de homenaje a Henri Parot, que salvo cambios se celebrará el sábado en Mondragón, Guipúzcoa, donde nació este terrorista que cumple condena desde 1990 por 39 asesinatos. El acto lo convoca una plataforma de apoyo a los presos de ETA. Las víctimas habían pedido a la justicia que lo suspendiera, pero tanto el juez como la fiscalía lo rechazan porque no ven acreditada la humillación a las víctimas en la convocatoria del acto. El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi se pronunció ayer igual, pero las víctimas de Parot no dan crédito. Miguel Ángel Folgueras es una de ellas, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. O sea, que se organice una marcha solidaria por un terrorista que ha asesinado a 39 personas, que ha dejado más de 200 heridos, que tiene más de 240 familias destrozadas, con muchos huérfanos, muchos de ellos hijos de compañeros guardias civiles, pues nos parece una sinrazón que la Audiencia Nacional pueda decir esto y que encima lo basen en que no humilla a la víctima. Bueno, yo soy víctima de Parot y te digo que me parece una humillación que hagan este tipo de actos. Mañana está convocado un acto de homenaje a las víctimas de Parot en Vitoria, a las 39 víctimas. Lo convocan la delegación del Gobierno Central y el Gobierno Vasco junto al Memorial de Víctimas. Hora 25. Aimar Bretos. El curso escolar acaba de empezar en España. Es muy probable que en las clases de muchos de sus hijos haya alumnos repetidores. Según un informe de la OCDE, que es el club de los países más desarrollados del mundo, España es el país que más repetidores tiene. El 8,7% de los alumnos matriculados en la ESO ha repetido alguna vez curso, una tasa que multiplica por 4 la media de los países de la OCDE. Y eso en la ESO. Y en bachiller los datos no son mejores. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En bachillerato y el resto de educación secundaria superior, los repetidores son casi el 8%, más del doble de la media de la OCDE. Unas tasas de repetición que se explican por el retraso educativo de la población adulta que aún arrastra España y que Ismael Sanz, vicerrector de calidad de la Universidad Rey Juan Carlos, cree
que habría que solucionar con medidas como las tutorías en pequeños grupos, que ya han demostrado su éxito en otros países. Un tutor, profesor habitual del alumno, que se queda media o una hora más con los estudiantes rezagados que tienen más dificultades, en grupos de 5 o 6 alumnos, sobre todo para insistir lo que son las competencias instrumentales, las asignaturas instrumentales, que son matemáticas y lengua. El refuerzo en estas materias está demostrado que mejora las demás. El informe de la OCDE también incide en la falta de titulados de FP de grado medio. Tenemos la mitad de la media europea y vuelve a colocar a España a la cabeza en porcentaje de ninis, solo por detrás de Italia. El 22% de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja, aunque la mitad de estos está buscando empleo. Y un ejemplo de lo retorcida que puede llegar a ser una mente criminal. Una red de estafadores obligaba a personas mayores, dependientes y personas con discapacidad a pagar miles de euros por la compra de enciclopedias y diccionarios, libros que claramente no iban a utilizar. La Guardia Civil ha detenido a 21 personas que llegaron a engañar a 600 de estos ancianos. Acumularon así un botín de 1,5 millones de euros. Radio Rioja lo va a explicar Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil. Hay víctimas que han llegado a entregar entre 30.000, 50.000 y 100.000 euros a estos personajes. Estamos hablando que muchas de estas víctimas han recibido ayudas de servicios sociales para personas con bajos recursos después de haber perdido todo el dinero. Y esta noche le vamos a pedir ayuda a un vulcanólogo en Hora 25 para que nos explique qué está pasando en la isla de La Palma, en Canarias, donde sigue activada la alerta amarilla por los seísmos que llevan días sacudiendo la isla. Se han registrado más de 4.000, aunque anoche y esta mañana ha habido cierta calma. En las últimas horas han vuelto a aumentar los temblores. Mañana se reúnen allí los expertos del Comité Científico del Plan de Emergencias de Riesgo Volcánico para evaluar la situación, para definir qué está pasando. Radio Club Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez. La isla mantiene el semáforo amarillo de riesgo volcánico tras valorar los datos de las últimas horas. Aunque los seísmos han disminuido, esta tarde ha habido una cierta reactivación con temblores localizados a tan solo 5 kilómetros de profundidad. Mariano Hernández es el presidente del Cabildo de La Palma. Continúa el proceso preeruptivo que podrá culminar en erupción o no culminar en erupción. No tenemos certezas para asegurar ninguno de los dos escenarios que hay en estos momentos sobre la mesa. Mañana vuelve a reunirse el comité científico que analiza la situación en la zona de Cumbre Vieja, lugar que ya registra una deformación del terreno de 10 centímetros. La mirada de Xavier Vidal Folk. Señal de alarma. En un dramático informe, Naciones Unidas ha redoblado hoy su advertencia sobre el desastre ecológico y climático. Y es que durante la pandemia estuvimos paralizados y contaminábamos menos. Y una vez iniciada la recuperación, volvemos a las mismas. No hemos replanteado aún a fondo el rumbo de nuestro crecimiento económico. Los ciudadanos de base lo han aprendido desde el dolor. Inundaciones brutales acompañadas de peores sequías, incendios de larga duración. Es el signo de este cambio a peor, causado por una explotación poco inteligente de la naturaleza. La preocupación de la gente ha servido al menos para contrarrestar el negacionismo climático. Esto no es un castigo bíblico. Esto tiene solución. La debe tener, porque hasta los gobiernos se inquietan por su impacto. Los partidos ven en el voto ecologista una oportunidad para crecer. Las empresas han empezado a hacer suyas las reformas verdes y a aplicarlas a sus planes y sistemas de producción. En Europa, pero no solo en Europa, también en otros lugares, la reacción económica con un plan Marshall de recuperación y la eficacia en el proceso científico y sanitario de vacunación nos dan algunas esperanzas. Y es que cuando llegamos al borde del abismo, sabemos evitar la caída en el último segundo. Si queremos, podemos. Hora 25. Suscríbete. Cadena SER. La radio.